y seguimos en nuestra serie titulado Rompiendo los patrones del pecado, y estamos en Jueces capítulo 4. Los invito a ir hasta allá. Jueces en el Antiguo Testamento después de Josué. Jueces ya el capítulo 4 esta mañana. Y el título de la prédica, yo sé que es un poco raro: 2 madres y 2 niños. Y pues este pasaje me hizo pensar en la maternidad, y recordé momentos bonitos cuando nuestros hijos estaban más pequeños. Especialmente pues pensaba en los tiempos de invierno en Estados Unidos, y me gustaba eso en un sentido porque uno tiene una rutina con los niños. Allá usábamos una pijama, se dice enterizo, bueno, eso en donde tienen pies y todo para que estén calienticos en la cama. Entonces uno tiene esa rutina de ayudarles, bañarlos en la noche, después ponerles la pijama y acostarlos y bendecirlos, leerles un cuento o algo de la Biblia. Y me trajo memorias de mi esposa también como madre con ellos. Eso es muy bonito, ¿cierto? Pensar en eso, y es maravilloso pensar en eso. Pero ella me preguntó ayer: Jonathan, ¿qué tal este título? Me suena raro. 2 madres y 2 niños, eso de Jueces 4. Ella sabe un poco de qué se trata el contenido del capítulo, pero vamos a ver. No les voy a decir todavía qué quiere decir, pero tienen que poner atención. Entonces, seguimos con esta serie sobre rompiendo los patrones del pecado, y vamos a leer Jueces 4, 1 al 3. Jueces 4:1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Bueno, hemos escuchado eso muchas veces ya, y vamos a seguir escuchándolo. El versículo 2: y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Ahí vemos lo que ya hemos visto también, que Dios los había comprado, los había redimido cuando los sacó de Egipto, y por lo tanto Él tiene el derecho de venderlos cuando caen en pecado. Como vimos en el capítulo 2, Dios obra a través de estas naciones. Y notarán ustedes que los enemigos siempre son diferentes, ¿cierto? Hemos hablado de varios enemigos: filisteos, cananeos, madianitas. Bueno, ellos tienen enemigos de todas partes, y en este caso es un rey Javín, rey de Canaán. Eso es del norte de Israel, al norte del mar de Galilea. Y de hecho en Josué 11 el pueblo ya había conquistado otro rey, Javín, rey de Azor, en Josué 11. Javín probablemente es un nombre como faraón, un nombre como un nombre así, un título más bien, que en vez de un nombre. Entonces esto, como vimos hace 8 días, nos da la idea de volver un poco espiritualmente, porque ya están bajo el yugo de otro Javín, rey de Canaán. Y aquí dice en el 3: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Ya hemos visto este ciclo del pecado. El pueblo cae en pecado, después los esclavizan otros, y finalmente ellos claman a Dios. Aquí noten conmigo que dice que había oprimido con, ¿qué dice, iglesia? Crueldad. No solamente los había oprimido, sino que ya dice con crueldad. Y recordarán ustedes también que la primera vez fue 8 años, después 18 años, y aquí 20 años. Y esto nos da un cuadro de ¿qué? De un declive espiritual entre ellos, que cada enemigo es un poco peor. Y después de esta juez vamos a ver que cada juez es peor también. Bien, miremos aquí el versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora,
profetiza mujer de Lapidot. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísera, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísera. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedes. Entonces aquí vemos a una mujer, Débora. Como mencioné, es la única mujer que es juez de Israel. Y el texto lo menciona ahí en el 4, una mujer profetiza, mujer de Lapidot. Entonces vemos aquí que Dios levantó a esta juez para gobernar o para como juzgar, porque dice ahí en el 5, acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, y dice al final: y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Aquí tenemos que recordar algo, algo que no mencioné. El capítulo 5 va de la mano con el capítulo 4. Miren el 5, porque aquí en el 4 vemos la historia, y en el 5 vemos un cántico que narra también desde la perspectiva divina lo que ha pasado. Y miren el versículo 5, el capítulo 5, el versículo 6. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Aquí habla de esta época. Y dice que ya la inseguridad era tal que en vez de andar por los caminos normales, iban por senderos torcidos. Pasa lo contrario aquí, ¿verdad? Cuando uno dice: no, yo no voy por allá porque es muy solo. Queremos estar en una vía principal. Pero en aquel entonces estaba tan grave la cuestión con la inseguridad que ellos más bien buscaban rutas más escondidas. Porque las rutas normales, principales, estaban ahí llenas de enemigos. El versículo 7, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté como, ¿qué dice iglesia? Madre en Israel. Bueno, 2 madres y 2 niños. Nunca queremos imponer algo de nuestra mente, pero aquí el texto nos dice que Débora actuó como madre en Israel. Y vamos a ver cómo lo hace. Miren el 8. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Esa pregunta al final del 8, ¿qué nos indica, hermanos? Ahí nos indica que ellos no tenían casi armas. Ellos estaban sin escudos, sin lanzas. Aunque hubiera muchos de ellos, no había armas. Y vemos en contraste, si regresamos al capítulo 4, vamos a ver que el enemigo sí estaba bien armado. Entonces, miremos nuevamente aquí en el 4 al 9, vemos a Débora, los hijos de Israel subían a ella a juicio. Una pequeña aplicación aquí podría ser hacernos la pregunta: si la gente acude a nosotros para consultar. Y especialmente vemos aquí a una mujer sabia. ¿Ustedes saben cómo comienza el libro de Proverbios? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es, ¿qué dice? El temor de Jehová. Entonces, el temor de Jehová, ¿qué significa? Significa que en todo aspecto de nuestra vida estamos tomando en cuenta su palabra. Recordamos siempre que Él nos está viendo y toda actitud Él la ve.
Toda palabra Él la escucha. Toda acción Él está ahí pendiente. Y obviamente si tememos al Señor, ¿en qué vamos a estar pensando? No vamos a estar pensando tanto en, bueno, ¿qué dirán ellos? ¿Qué van a pensar de mí? Sino en qué dice Dios. ¿En qué piensa Dios? Porque Él nos ve en todo momento, ¿verdad? Entonces vemos aquí a Débora, una mujer sabia, que temía al Señor. Y en ella no vemos ningún defecto. De lo que nos narra el texto, no vemos en ella ningún defecto. Y ella da un gran ejemplo. Ahora, otra pregunta sobre el libro de Proverbios. ¿Cómo termina el libro de Proverbios? Mujeres, ¿recuerdan ese capítulo? Hombres también, ¿no? Pero la mujer de Proverbios 31 es una mujer sabia, ¿cierto? Es una mujer increíble. Pero lo más importante de ella es, Proverbios 31:30 dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces vemos en Débora un ejemplo de este tipo de mujer, una mujer que temía a Dios y la gente acudía a ella buscando consejos. Y la pregunta es si somos así o no. ¿Acude a usted la gente buscando consejos sabios? Y uno a veces dice, no, pero ¿cómo tendré consejos sabios? ¿En dónde los encontramos? Aquí, ¿cierto? Y debe ser el caso con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos de la iglesia. Ojalá todos podamos llegar a ser personas sabias. ¿Sí? Y eso eso requiere tiempo de temer a Dios en todo momento, y uno va creciendo en sabiduría y somete sus pensamientos a Dios, y solamente así podemos ser sabios, ¿cierto? Bien, entonces vemos a esta mujer increíble que nos da un gran ejemplo. Miren conmigo Jueces 4, el versículo 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zebulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísera, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Aquí en español, en esta traducción, la Reina Valera traducen con una pregunta. Y yo inicialmente pensé que ella estaba recordándole algo que Dios había dicho. Pero en hebreo es una forma de enfatizar algo. Si ellos decían no te ha mandado, es decir, Dios te ha mandado. Porque ella como profetisa le decía palabra de Dios. Le decía, tú debes ir porque Dios te ha entregado en tus manos a este señor Sísera, este capitán. Entonces ella lo dice enfáticamente. Y hemos visto que Débora actúa como madre, ¿verdad? Y vemos aquí al primer niño, Barak. El 8 dice, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. No es lo que la audiencia original esperaría de este hombre. ¿Qué esperarían ellos de él? Que lo vamos a hacer y eso, pero él dice, habla ella como a su madre realmente, si tú fueres conmigo yo iré. Y pensé a veces en la escuela dominical aquí de niños, a veces los niños cuando llegan la primera vez no quieren ir solos a la clase, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la mamá? La mamá va con el niño, se queda con el niño, está con el niño, y el niño se tranquiliza y ella trata de escaparse, ¿cierto? O a veces la primera vez le toca estar con el niño y la segunda vez, ¿qué hace ella? Va nuevamente con él, lo deja en la puerta, papi, vas a estar bien. Y se va y ojalá funcione, ¿verdad? Pero es más o menos lo que vemos aquí con Barak. Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella está actuando en parte como una madre. Ahora, creo que esto no está mal de parte de Barak, porque
Él reconoce su debilidad, ¿cierto? Él reconoce que no tiene la confianza para hacerlo solo, lo cual está bien. Miren lo que ella dice en el 9. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisera. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Aquí vemos que ella habla de la gloria y dice que será de una mujer. Y como audiencia, ¿en quién pensamos? Pensamos en ella como juez, ¿cierto? Que ella va a recibir la gloria de lo que va a pasar. Miren conmigo entonces el versículo 10. Ahí el versículo 10 dice, y juntó Barak a Zebulón y a Neftalí en Cedes y subió con 10,000 hombres a su mano, y Débora subió con él. Y Heber Ceneo de los hijos de Hobab, suegro, o puede traducirse cuñado, de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. La primera vez que leí el 11 decía, pero Señor, ¿qué hace este versículo 11? Es un poco raro, ¿cierto? Es un versículo que nos da algo del trasfondo de la historia y es importante. Miren conmigo Jueces 1:16, porque ya hemos escuchado de los ceneos. Aquí en el 1:16 dice, y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Cuando habla del pueblo ahí, está hablando del pueblo de Israel. Entonces los hijos del ceneo estaban con los hijos de Israel y querían estar con una alianza con ellos. Pero más adelante vamos a ver que este hombre tenía una alianza con Javín también. Y eso, si lo quieren ver ahí en el 17, la segunda parte del versículo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Heber Ceneo. Entonces, este hombre, Heber Ceneo, él quiere estar con Israel, pero quiere estar con los cananeos también. Está en la mitad. Está como un jugador de fútbol que tiene la camiseta de un equipo y la pantaloneta de otro. Eso no sirve, eso no funciona, ¿cierto? Porque quiere estar con los dos, y de hecho Dios había dicho en Éxodo 23:32, hablando de los moradores de la tierra, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Entonces este hombre, Heber, está desobedeciendo a Dios al estar tratando de estar con los dos pueblos al mismo tiempo, que va a ser algo de importancia ahorita. Miren conmigo entonces el versículo 12. Vinieron pues a Sisera las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sisera todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Vemos aquí algo que quizás parece no tener tanta relevancia, pero a ver, Marcos, ¿puedes adelantar la presentación una diapositiva? Ahí hay una foto del monte de Tabor. ¿Qué tal el monte? Cuando sabemos cómo se ve el monte, nos ayuda a entender un poco mejor el texto, ¿cierto? Porque él debía subir a este monte y dice que 900 carros cerrados estarían alrededor de ese monte. Que esos carros eran la mejor tecnología de la época, una tecnología nueva. Entonces, ¿qué está pensando Sisera? Los israelitas están en ese monte y él lo rodea con todos sus carros y ellos están allá en ese monte, y ¿qué estarán pensando? ¿Ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Porque yo pensaba, 10,000 hombres en ese monte estaría bastante lleno, pero los carros abajo de alta tecnología con todos los ejércitos de Sisera esperando que bajaran. ¿Qué tal la escena?
Y nos hace pensar en otra vez que Dios los llevó al lado del Mar Rojo y qué pensaban los israelitas. No hay a dónde irnos, no hay forma de huir, porque ahí estaba el Mar Rojo, atrás los egipcios y ellos atrapados. Y es algo que Dios hace, a veces nos lleva a un punto en donde no vemos una salida humana. ¿Y por qué lo hace Dios? ¿Por qué lo hace? Porque Él quiere llevarnos al punto de ver que solamente Dios es quien nos puede rescatar. Cuando vemos que no hay salida humana, solamente Dios nos puede rescatar. Y es el caso aquí, que Dios va a recibir la gloria de lo que Él hace. Y miren lo que pasa, el 14. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisera en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sisera, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sisera descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sisera cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. ¿Quién recibe la gloria por esta victoria? Dios, ¿cierto? No hay forma humana de decir, eso fue por el poder de ellos, sino que Dios es quien quebrantó a Sisera. Ahora, el texto en el 15 no nos dice cómo lo hizo, ¿verdad? Pero por eso es importante comparar con el cántico. Miren el capítulo 5, el verso 4. El 5:4 dice: cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Ahí habla de una tormenta que Dios envió. Dios tiene autoridad sobre el clima, sobre el tiempo. Y vemos aquí que Él envió una tormenta tremenda, y ahí es como lo dice que destilaron y gotearon, pero miren el versículo 19 del capítulo 5. Vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sisera. Los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces vemos aquí que cómo venció, cómo quebrantó Jehová a Sisera. Usó la naturaleza, una tormenta tan grande que crecieron ese río, ese arroyo. Y si hemos estado en Barranquilla durante una tormenta de lluvia fuerte, sabemos cómo es eso, ¿verdad? Que el agua tiene poder, y vemos que Dios hizo lo que tuvo que hacer para destruir esos carros errados. Porque el hierro contra el agua quedaron ahí atascados, atrapados en el barro, y de esa forma Israel pudo vencer, nuevamente dándole a Dios toda la gloria por lo que Dios hizo con ellos. Otra cosita, que el nombre Barak significa relámpago. Entonces incluso Dios escogió a un hombre cuyo nombre nos recuerda lo que él hizo, Barak, relámpago, y habla de la victoria de Dios. Miren entonces lo que pasa después. Aquí en el 17, y me leí un artículo muy interesante de un señor que se llama Victor Matthews, y él hablaba del código de hospitalidad, las normas de hospitalidad. Ustedes saben que en el Medio Oriente hay normas de hospitalidad muy importantes, y uno debe cumplir con esas normas, porque cuando uno llega de visita, hay ciertas normas de conducta y cómo debemos actuar, ¿cierto? Cuando llega la visita, cuando la recibimos.
pero son un poco diferentes a nuestras normas. Entonces, en este artículo hablaba de esas normas y miren el 17. Y Sísera huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Heber Ceneo. Aquí vemos la primera regla que Sísera quebranta, la regla de la hospitalidad, y es que él huyó a la tienda de una mujer. ¿A quién debía ir él? Debía ir al hombre, a la tienda de Heber, porque las mujeres a veces tenían su propia tienda. Entonces el hombre decide ir a la tienda de ella que, como les digo, quebrante una regla de la hospitalidad. El 18, y saliendo Jael a recibir a Sísera, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Aquí ella también rompe una regla de la cultura porque el hombre debía salir para recibir a la visita, pero ella lo recibe y hasta le dice que entre a su tienda, lo cual daría una impresión, una doble intención, ¿cierto? Además, ella lo cubre con una manta. Vemos aquí que se torna muy interesante la trama aquí porque estamos pensando que están rompiendo las normas de la hospitalidad. ¿Qué va a pasar? El 19, y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Él también rompe otra norma. La visita nunca debería pedir nada. Porque ¿cuál era la idea? Alguien llegaba a la casa, uno lo recibía y el anfitrión es quien debe decir, ¿tú quieres agua? La visita nunca debía pedir nada. Pero vemos aquí, y incluso en la cultura, si la visita se fijaba en algo mucho tiempo, era obligación del anfitrión dárselo. Entonces, él le pide agua, que es otra regla que rompe, y miren lo que ella hace. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Vemos aquí que ella, en este caso, sigue una regla de la hospitalidad porque le da a él algo mejor. Él pide agua y ella le da leche. Pero también ya vemos a la segunda madre. La primera madre era Débora, ¿cierto? Y el primer niño, Barak, y vemos aquí a la segunda madre que es Jael, porque le da leche y lo cubre con la cobijita. Bebé. Y en la mente del lector original, ellos están pensando, esto es raro. Están rompiendo las reglas culturales y ya ella está actuando como una madre sustituta de ese hombre, porque el hombre ha bajado de su carro y está andando a pie y llega a la casa y deja su liderazgo y ya actúa como un niño. Y ella lo cubre como si fuera su bebé, ¿cierto? Su niño. Y le da leche y después lo vuelve a cubrir. El versículo 20, y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Aquí el hombre rompe otra regla, porque ¿quién debía proteger a la visita? El anfitrión, o en ese caso la anfitriona. Entonces el hecho de que él lo diga es ofensivo también. Él debía confiar en su protección, pero él le dice a ella que esté a la puerta. Y dice literalmente, la pregunta ahí es, ¿hay aquí hombre? Literalmente en hebreo, ¿hay aquí hombre? Y la respuesta es, no hay un hombre aquí, lo que hay es un niño. No hay hombre. Y me gustó, como decía un comentarista judío, tú responderás que no es como una profecía, porque finalmente ella no va a tener que mentir porque va a decir, no hay ningún hombre acá, que ya se ha ido. ¿Cuántos han leído esta historia? Bueno, ¿cuántos no han escuchado esta historia?
Ok, algunos no la han escuchado. Bueno, aquí esto ya se torna un poco violento, hermanos. Aquí el 22. Y siguiendo Barak a Sísera, Jael salió a recibirlo y le dijo, el 21. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se la acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Obviamente ella rompe otra regla de la hospitalidad, que no debes usar la estaca así de la tienda. Tremendo, ¿no? Tremenda. Y él queda ahí muerto. El 22, y siguiendo Barak a Sísera, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísera yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Vemos aquí que Dios les da la victoria a través de esta mujer, y ella es la que recibe la gloria, ¿cierto? Y lo notamos ahí, miren el capítulo 5, el versículo 24. Miren lo que dice la escritura. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Heber Seneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Sísera, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Vemos aquí que Dios alaba a esta mujer por lo que hizo, porque venció al enemigo de Dios. Y si estábamos pensando un poco en esta alianza que Heber no debía tener con los cananeos, vemos aquí que ella entendía eso y actuó con base en esa convicción y actuó con valentía. Y de hecho hay otro caso en la Biblia en donde una mujer se acerca calladamente a un hombre. ¿Recuerdan la escena con Ruth y con Boaz? Cuando él está en la era, se dice, ¿verdad? En la era, acostado, y ella se acerca calladamente y le quita el manto para acostarse a sus pies. Pero el resultado es muy diferente, ¿cierto? El resultado de Ruth es de bendición, y el resultado aquí para este hombre es su muerte. Bien, la pregunta es, ¿qué hacemos con esta historia? Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Cómo la aplicamos en nuestra vida? Como mencioné en otras predicas, no podemos decir, bueno, debemos seguir exactamente al pie de la letra lo que hizo ella, sino ver qué sale de la historia. Y lo que sale primeramente es que Dios es quien da la victoria. Si están tomando apuntes, una enseñanza es que Dios es quien da la victoria. Y vimos esa lección hace 8 días también. ¿Recuerdan? Que hablamos de eso. Pero aquí, ¿cómo vemos esta victoria? Ahí en el versículo 9, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísera. ¿Quién vendió a Sísera? Jehová. Jehová le dio la victoria. Miren el 14. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísera en tus manos. Miren el 15. Y Jehová quebrantó a Sísera. Y miren finalmente el 23. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. ¿Quién recibe la gloria? ¿Quién recibe la alabanza por lo que pasó? Finalmente es Dios. Dios es quien da la victoria, y es un principio universal. Los invito a mirar el Salmo 83 rápidamente.
el Salmo 83. Porque aquí vemos el principio y de hecho el salmista Asaf menciona este evento. El Salmo 83:1, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entregado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísera, como a Javín en el arroyo de Sison. Entonces la lección aquí es que Dios es quien nos da la victoria. Y ya lo vimos hace 8 días, pero creo que es importante recordar. Porque a veces vivimos como si tuviéramos miedo de todo, como si Dios fuera un Dios débil. Pero Dios es el mismo Dios de aquel entonces. Amén. Es el mismo. Y vemos ahí que ¿quién está detrás de todos los enemigos que quieren vencer a la nación de Dios? Al pueblo de Dios. Pues Satanás está detrás de todo eso, ¿cierto? Pero el salmista dice, hazles como a Madián, como a Sísera, como a Javín en el arroyo de Sison. Entonces tenemos que recordar que Dios es quien da la victoria. Y aquí, si regresamos a nuestro texto, Jueces 4, vemos que Débora es un gran ejemplo de esto, de entenderlo. Porque Barak, como un niño, él no tiene la madurez al principio, ¿verdad? Él tiene dudas en su corazón, él tiene miedo, pero vemos a esta mujer, una mujer con mucha fe, porque lo único que vemos en ella es fe. Y miren el 9, ella dijo, iré contigo, mas no será la gloria tuya, la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísera. Y miren el 14, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísera en tus manos. Pregunta, iglesia, ¿cómo sabía Débora que la victoria era de ellos? ¿Se lo inventó en su mente? No, porque Dios le había revelado su palabra, le había dicho que la victoria era de ellos. Entonces, ¿qué hizo ella? Creyó a Dios, creyó su palabra, lo que Dios había hecho, y salió con Barak para hacer lo que Dios había dicho. Y muchas veces nosotros sabemos lo que Dios nos ha dicho, entendemos algo de sus promesas, pero dudamos. Debemos recordar y creer de todo corazón que Dios nos dará la victoria. Ahora, es bonito ver que Barak, como un niño, crece en su conocimiento de Dios. Al principio está dudando, ¿cierto? Pero lo vemos después. Al inicio él dice que tiene que ir con Débora. Y en el 14, cuando ella le dice esto, ¿qué hace Barak? En el 14 dice, no ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Imagínense ustedes, con ese monte, él necesitaba valentía y fe para bajar ese monte. Porque ahí abajo estaban los carros y todo, pero por fe él lo hace. Entonces vemos a un niño que crece en su fe. La pregunta es si nosotros estamos creciendo en nuestra fe. Porque a veces cuando comenzamos con Dios, la primera vez que sale un enemigo, un obstáculo grande, ¿qué pasa?
sentimos miedo, ¿cierto? Decimos, ¿cómo lo vamos a poder afrontar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero la palabra de Dios nos da las herramientas. ¿Y qué tenemos que hacer? Creerle, ¿cierto? Y salir a obedecer a Dios. Y en eso yo sé que a veces tenemos miedo, pero lo que nunca podemos hacer es dejar que el miedo nos venza. Porque si tú dices, yo sé que Dios quiere que yo haga esto, y su palabra te lo dice claramente, y si tú dices, no voy a salir, ¿qué pasa? Pues no estás creciendo. Pero debemos ser como Débora, con una fe inquebrantable, o como Barak, que estaba creciendo en su fe en Dios, y la única forma de probar eso es hacerlo. Es como los sacerdotes cuando tenían que cruzar el río Jordán, ¿qué debían hacer ellos? Dios les dijo qué debían hacer, pero tenían que dar el primer paso. ¿Y qué pasó? Con el primer paso ya se abrió el río. Y es así con nosotros. Tenemos que creerle y confiar en Él. Con una fe como Débora y una fe que va en aumento como Barak. Vemos también otra lección. Dios lo hace a pesar de los pronósticos. Es decir, a pesar de lo que los demás piensan. Aquí, si fuéramos a hacer una comparación antes entre el ejército de Israel y el ejército de los cananeos, ¿quién ganaría? Los cananeos, ¿cierto? Pero vemos aquí que Dios va en contra de todos los pronósticos. El mundo nos dice algo, pero Dios nos dice otra cosa. Y vemos aquí que tenemos que creerle. Cuando hay dificultades, ¿qué hacemos? ¿Confiamos en Dios y recordamos que Él nos ayudará a pesar de todo? ¿O vamos a nuestro cuarto y lloramos como niños pequeños? Debemos confiar, ¿cierto? Pero hay una tendencia a encerrarnos en nuestro miedo y no salir a hacer lo que Dios nos llama a hacer. Y Dios nos llama a través de esta historia a pensar más en eso. Que Él quiere que cada uno estemos creciendo en nuestra fe. Y como iglesia también, que crezcamos en nuestra fe. Porque a veces, hermanos, estamos muy cómodos con lo que tenemos. Como iglesia o en nuestra vida espiritual. Y decimos, no, yo tengo esto y estoy bien así. Pero Dios nos llama a hacer, como decía el misionero William Carey, esperar grandes cosas de Dios, emprender grandes cosas para Dios. Porque nuestro Dios es grande. Él nos llama a creer en Él realmente y salir a hacer su voluntad. Y no es fácil. No es fácil. Y a veces son cosas difíciles. Vivir para Cristo en medio de dificultades. Hacer su voluntad a pesar de lo que digan los demás. Pero tenemos que recordar a quién servimos. Y finalmente aquí vemos una lección sobre usar las herramientas que tienes o que tenemos para servirle al Señor. ¿Qué tenía Jael? Miren el 5:24 nuevamente, bueno, no es el 5:25. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísera, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. ¿Qué tenía Jael a la mano para servirle a Dios? Bueno, leche, una estaca y un mazo, un martillo, ¿cierto? Ella tenía unas pequeñas herramientas que usó para la gloria de Dios. Ahora, las nuestras no son las mismas. Pero la pregunta es, ¿qué herramientas tenemos nosotros a la mano para servirle? Porque ella muestra que a pesar de las dificultades y una situación muy difícil, ella actuó con valentía y usó las herramientas que tenía a la mano. ¿Será que nosotros podemos servirle a Dios con las herramientas que tenemos? ¿Cierto? Cada uno tiene herramientas diferentes. Cada uno tiene talentos diferentes, tiene un ámbito diferente y Dios te ha puesto ahí para ser de bendición para otros, para ser
un instrumento en las manos del Señor para llevar su obra a cabo. Y esta mujer hizo precisamente eso. Ahora, cuando pensamos en una respuesta personal a esto, he mencionado solamente 3 lecciones y puede haber más, pero Dios es quien da la victoria. Y Él nos la da a pesar de los pronósticos y debemos así usar las herramientas que tenemos para servirle al Señor. Hacerlo con fe, con confianza en Él, esperando la venida de Cristo. Entonces en eso vemos un gran ejemplo aquí en estas mujeres, 2 madres y vemos a 2 niños y eso también nos llama a crecer en nuestra fe, ¿cierto? Ahora, quería terminar con algo. Miren conmigo Génesis 3:15. Porque cuando leemos una historia así, es un poco extraño, ¿cierto? El enemigo de Dios aplastado en la cabeza. Miren la profecía, lo que Dios le había dicho a la serpiente, que es Satanás, en Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es una profecía sobre lo que el descendiente de la mujer iba a hacer. ¿Y quién es ese descendiente? Cristo Jesús. El Señor Jesús es quien finalmente iba a darle a Satanás ese golpe aplastante en la cabeza para destruirlo finalmente. Y miren Romanos 16:20 también. Romanos 16:20. Escuchamos este eco a lo largo de la Escritura. Hace 8 días leímos un versículo hermoso, Apocalipsis 20:10, que habla de eso también, pero miren el 16:20. Y los voy a invitar a leerlo todos a una sola voz, juntos, porque habla de nuestra victoria. ¿Y quién puede, una pregunta antes de leer eso, quién puede leer ese versículo? Pues solamente aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque si lo hemos recibido, la victoria es nuestra. Ahora sí, Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahí habla de que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Cuando estaba cantando me di cuenta de algo. Jael usó una estaca, ¿cierto? Y un martillo. Y vemos a Cristo que otros, sus enemigos, usaron estacas y un martillo también, ¿cierto? Para clavarlo en esa cruz, y a través de esos clavos Dios nos dio la victoria. Eso es maravilloso, ¿cierto? Él nos dio la victoria a través de una cruz cruel para que nosotros podamos decir que Dios aplastará en breve, es decir, dentro de poco, a Satanás bajo nuestros pies. Y la última parte quiero resaltarla: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahí la única forma de tener la salvación es a través de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué significa esa palabra gracia? El favor inmerecido de Dios. Porque lo vimos con la victoria en Jueces 4. Ellos no merecían la victoria. Dios se la dio al pueblo por su gracia. Y vemos que en Cristo Jesús Dios nos da la victoria también. Cuando nosotros creemos en Él, Dios nos da la victoria en nuestro Señor Jesucristo. Y si es así, si hemos vencido a Satanás a través de Cristo, si hemos vencido el pecado a través de Cristo, si hemos vencido a la muerte a través de Cristo, debemos andar con fe y esperanza en Él, ¿verdad? Para hacer su voluntad, no dejar que el miedo nos congele,
sino que salgamos, hermanos, para hacer su voluntad esta semana, que somos como un ejército de Dios para llevar a cabo su voluntad en Santa Marta. Amén. Y en otras partes del mundo, yo sé que nuestros hermanos, algunos están en Medellín, como sus instrumentos también para hacer su voluntad allá. Entonces oremos. Padre, queremos darte las gracias esta mañana por esta historia, Padre. Sé que es una historia un poco extraña, con dos mujeres que actuaban como mamás, dos hombres que actuaron como niños, Padre. Pero a través de todo, tú nos has enseñado lecciones sobre ti y sobre nosotros, Padre. Te damos gracias porque no podemos jactarnos de la victoria. Solamente podemos recibirla por fe en Cristo, recibir la salvación en Cristo para ser salvos de nuestros pecados y tener una herencia con Él, Padre. Gracias. Gracias por esa salvación. Y gracias también por lo que nos has recordado acerca de Él, su victoria en esa cruz, Padre, en donde tú venciste al enemigo finalmente. Nosotros esperamos aquel gran día cuando tú, Cristo, aplastes la cabeza de la serpiente por una vez para todos. Gracias. Gracias por esa victoria. Oramos, Padre, también que nos ayudes a ver cómo servirte con fidelidad, con fe, con confianza, al salir de ese lugar, Padre. Y queremos orar también si hay alguien aquí que no conoce al vencedor, al Salvador, a Cristo Jesús, que no salga de este lugar sin hablar con alguien sobre su necesidad de recibirlo y recibir la victoria en Él. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.